Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a ver la relación entre los punteros y vectores en C, que básicamente es utilizar el concepto de puntero y la aritmética de punteros para recorrer los elementos de un vector. También vamos a comenzar a hablar sobre la información que nos proporciona el nombre de un vector, en general el nombre de un arreglo en C. Ok, entonces tenemos este código inicial. En la primera parte estamos definiendo un arreglo A unidimensional que va a tener 6 elementos e incluso inicializamos esa región de memoria con números del 1 al 6. Entonces, recordando la definición de un arreglo, podemos decir que es una colección de datos del mismo tipo que están en posiciones contiguas de memoria. Entonces, si definimos este arreglo unidimensional A de 6 elementos y le asignamos esos valores, estamos definiendo una región en memoria con 6 números enteros que van a estar dispuestos secuencialmente en memoria, o sea, uno al lado del otro. Ok, entonces la información justamente, o sea, lo que estoy haciendo cuando declaro un vector es reservar una región de memoria para almacenar un conjunto de datos del mismo tipo. Y esa información está almacenada justamente en el nombre del arreglo. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer justamente para mostrar esa información que está contenida, digamos, en el nombre de un arreglo, vamos a obtener la cantidad de elementos que contiene ese arreglo. O sea, inclusive si yo no le coloco aquí el valor de, o sea, porque justamente estoy inicializando y va a reservar el espacio de memoria necesario para almacenar estos elementos. Entonces, recordando la función sizeOf que presentamos al inicio, decíamos que nos da la cantidad en bytes que ocupa una variable o un tipo de dato o inclusive un arreglo. Entonces, aquí sería el sizeOf de A, nos daría el bloque en bytes o el tamaño en bytes del bloque para almacenar todos los elementos que están en el arreglo A, que son todos de tipo entero. Y vamos a dividir por el espacio que ocupa uno de esos elementos del arreglo. En este caso, elegí el elemento que está en la posición 0. Entonces, si imprimo eso, para mostrar ya esa parte, dice el tamaño del vector es 6. ¿Por qué? Porque ve la cantidad en bytes de todo el bloque y divide la cantidad en bytes de un elemento. Entonces nos da la información del tamaño del vector. Ok, entonces después dice recorremos los elementos del vector, como siempre hicimos hasta ahora sin ver punteros. O sea, hasta ahora aquí no hablamos de punteros. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el siguiente mensaje. A, de hecho tiene que ser minúscula, A en la posición porcentaje de donde voy a colocar el valor de i, entonces voy a decir A0, A1, A2, está en la dirección, ahí sí, la dirección porcentaje P y tiene el valor porcentaje D. Entonces aquí coloco el valor de i, aquí la dirección del elemento i del vector A y aquí el valor justamente de ese elemento, o sea, en esa posición. Ok, entonces voy a imprimir justamente estos datos y me sale lo siguiente. Tamaño del vector, ya vimos, ya que dice A0 está en esta dirección de memoria y tiene el valor 1. A1 está en esta dirección, tiene el valor 2. Aquí vemos todos sus valores. Lo importante es justamente aquí observar que esto se ajusta a la definición que vimos de arreglo. O sea, aquí vemos que esto termina en 0, después termina en 4, en 8, en C, luego en 0, después en 4. O sea, estos están uno al lado del otro en memoria. Justamente lo que habíamos mencionado sobre la definición de un arreglo. Entonces, todos están en posición contigua de memoria. Ok. Entonces, ahora lo primero que podemos plantearnos es lo siguiente. ¿Qué pasa si imprimo? Voy a imprimir justamente, voy a plantear la pregunta. ¿Qué pasa si imprimo el valor de A? Ok. Y aquí le voy a poner porcentaje P. Aquí le voy a poner un salto de línea también para separar el resto. Y aquí le voy a poner el valor o el nombre del vector. O sea, ¿qué me da si imprimo como puntero? Pues puse porcentaje P, el nombre del vector. Ok. Entonces me da esta dirección. Y si yo veo aquí, me da la dirección, o sea, coincide con la dirección del primer elemento de ese vector. Entonces, básicamente, si yo utilizo de esta forma, me está dando la información
de la dirección del primer elemento de ese bloque de elementos que reservamos cuando declaramos el vector en sí. Entonces, justamente me está indicando la dirección de su primer elemento. Eso no significa que el nombre de un arreglo es un puntero a la dirección del primer elemento. Cuando podemos posar, para no entrar en una discusión más complicada, digamos, lo que podemos decir es cuando utilizamos de esta forma, con ciertas expresiones, el nombre de un arreglo, y queremos obtener la información de dirección de memoria, nos va a dar la dirección del primer elemento. Ok, entonces está o sea, por eso lo pone así. Ahora, justamente para ver eso, o sea, muchas veces se asocia como que el nombre de un arreglo, de un vector, es un puntero. Entonces, vamos a ver qué cuestiones como esta no podemos hacer. De hecho, ahí me va a dar un error. O sea, si veíamos como puntero, entonces eso se iba al siguiente elemento. No, en realidad esto es un arreglo. Entonces, un arreglo lo que hace es identificar o sea, lo que estamos haciendo justamente al declarar el arreglo o el vector en este caso, lo que estamos haciendo es reservar un espacio de memoria y la información de ese bloque de memoria reservado se va aquí. Entonces no es un puntero. Solamente que cuando usamos para dirección de memoria o cuando mandamos el vector a una función, ahí sí, digamos, se convierte o manda la información de la dirección del primer elemento. Entonces, los nombres de los arreglos no son variables, entonces no puedo hacer cuestiones de este tipo o asignarle, por ejemplo, si comento esto y creo otro vector que tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, no es que pueda hacer, por ejemplo, esto para que ahora los elementos de A sean los elementos de B, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esa sería la lógica al menos detrás de escribir esto. Pero eso no se puede, o sea, el nombre de un vector no es una variable. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora, o sea, como justamente cuando usamos aquí de esta forma nos da la dirección del primer elemento, si hacemos lo siguiente, si definimos un puntero P y le asignamos el nombre del vector, lo que se va a cargar en P es la dirección del primer elemento. Entonces, justamente aquí voy a imprimir aquí otra cosa y voy a preguntar qué contiene P. Entonces ahora voy a imprimir el valor de P. Y justamente P también contiene ahora la dirección del primer elemento. Entonces lo que hace el compilador con esta expresión es decir, se usó el nombre del arreglo y se le asignó un puntero. Entonces en realidad lo que va a hacer es justamente mandar la dirección del primer elemento y cargarlo en P. Entonces por eso comúnmente se suele asociar como que el nombre de un arreglo es un puntero a la dirección del primer elemento y que apunta y que contiene la dirección del primer elemento. En realidad no es exactamente así, pero podríamos considerarlo así para ciertas operaciones que vamos a estar usando comúnmente. Ok, entonces, como decía al inicio, podemos usar entonces esta información y la aritmética de punteros para recorrer todos los elementos de un vector. Entonces vamos a hacer algo similar aquí. Y vamos a poner aquí asterisco P más I. Como veníamos haciendo la aritmética, está en porcentaje P. Aquí tengo que ponerle porcentaje D. Está en porcentaje B y tiene el valor de esto. Ok, entonces lo que vamos a cambiar es aquí realmente. Aquí va a ser P más I. Y aquí va a ser justamente acceder al elemento que está en la posición P más I. Ok, a ver qué nos da. Voy a cerrar esto. Ok, entonces dice que contiene P, la dirección del primer elemento. Entonces P más 0, el elemento a donde estoy apuntando P más 0 está en esta dirección, que es justamente el valor de P y tiene el valor 1. Entonces básicamente estamos imprimiendo la misma información que imprimimos para el vector. Entonces cuando le asignamos a un puntero la dirección del primer elemento del vector y con la aritmética de puntero sabiendo que los elementos de un vector están en memoria uno al lado del otro, entonces podemos recorrer justamente con la posición del primer elemento del vector podemos recorrer todos los demás. Entonces podríamos hacer eso con un puntero. Ahora, en realidad hay una notación intercambiable, digamos, entre lo que venimos usando entre corchetes y lo que venimos poniendo como punteros.
Entonces esto vamos a ver ahora para el vector A. Entonces en vez de colocar aquí de esta forma, podemos hacer esto, o sea, usando notación similar a la de punteros. Y aquí vamos a hacer justamente lo mismo también, A más I. O sea, entonces vemos que esta forma es igual que esto, ¿verdad? Estamos usando, digamos, A como si fuese un puntero a la posición del primer elemento. En realidad no es exactamente así, pero así va a funcionar, digamos, cuando colocamos de esta forma. ¿Ok? Entonces vemos que justamente tiene el mismo comportamiento. O sea, básicamente da lo mismo escribir A más I y la dirección, justamente la dirección de A en I. O dicho de otra forma, hacer la operación de acceso es igual a escribir A en la posición I. Entonces, digamos, esto podemos hacer. Y eso mismo podemos hacer justamente con el puntero. O sea, esa misma notación. Entonces aquí vamos a hacer esto. Va a ser la dirección PI y aquí va a ser PDI. Ok, entonces tengo que cerrar esto. Y justamente imprime las mismas cosas. O sea, nos da la dirección haciendo esto y nos da los valores escribiendo así. Entonces no significa que la notación con corchete es exclusivo para los vectores o para los arreglos en general y que la notación justamente de usar de esta forma las direcciones de memoria, hacer la aritmética de punteros de esta forma y acceder a los elementos donde se apunta con esas direcciones, con el operador asterisco, es solamente para los punteros. Entonces, digamos, una notación intercambiable. Eso es lo importante en esta parte. Ok, en el siguiente video vamos a ver cómo pasar justamente un vector a una función, que es lo que ya veníamos haciendo, pero explicar, digamos, con más detalle lo que veníamos haciendo y cómo funciona por debajo, justamente usando el concepto de punteros. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.